De ahí estamos todavía, al momento de grabar este programa, con ese paro nacional que ha habido, con esa suspensión de labores. Pero el día que grabamos este programa jueves, hubo un incidente que llama la atención en relación a eso, que fue en los quirófanos del Hospital San Juan de Dios, porque iban a atender un paciente en emergencia y en eso se organizó a la fuerza o de hecho una asamblea de trabajadores de la rama de los auxiliares de enfermería, invadiendo la zona de quirófanos y la zona de cuidados intensivos. Eso es verdaderamente ajeno a toda práctica hospitalaria, porque en la práctica hospitalaria las áreas donde están los pacientes de cuidados intensivos no puede entrar cualquiera. Entran los médicos, las enfermeras, los auxiliares, y en ocasiones que permiten que entren familiares, incluso hasta les ponen unas batas y unos aparatos especiales para cubrir los zapatos y todo, para evitar, digamos, contagio por gérmenes o por alguna cosa así, bacterias, lo que sea. Y son, digamos, sitios bastante estériles, en lo que se podría llamar esterilidad, y sin embargo hicieron una asamblea ahí alterando todos los patrones de carácter sanitario y de cuidado hospitalario, y generó una discusión importante ahí entre la presidenta de la caja y uno de los dirigentes sindicales, que dijo que sí, que habían hecho una asamblea ahí, pero que de alguna manera ellos estaban también para contribuir a atender emergencias y eso, pero la verdad es que se había paralizado una situación quirúrgica, sobre todo porque el hospital había tenido colaboración del hospital de Puriscal con un equipo calificado para realizar esos procedimientos, y eso es una situación que no le ayuda a los huelguistas, no le ayuda a la imagen de los huelguistas, no le ayuda a la imagen del sindicato y perjudica indudablemente la atención, pero además causa, digamos, una situación que les puede traer consecuencias penales, a mi modo de ver, por ejemplo. Imagínate, Fernando, que vos o yo estemos ahí claro. En esa situación, y resulta que no nos hacen el procedimiento quirúrgico que tiene que hacerse y fallecemos. ¿Ah? Bueno, primero, si fallecemos los dos, lo lamentan por vos. Pero fuera de broma, es cierto. Fallecemos. La experiencia que hemos tenido es, estamos hablando del San Juan. Del San Juan de Dios. Es que yo fui operado una vez ahí y recuerdo el procedimiento. Esas son las desgracias de la falta de discernimiento de cualquier grupo organizado, porque uno dice, debería haber la suficiente previsión para que esas cosas no se den, ¿verdad? Es muy lamentable. Yo había oído la noticia de que habían tomado los quirófanos, me sonaba raro pues dicho de esa manera, pero bueno, ya ahora que lo explicas me doy cuenta de que sí, recordando con mi experiencia propia ahí como paciente en esos quirófanos, sí me doy cuenta de que eso fue muy grave, una barbaridad. No, sobre todo porque en un ejercicio de suspensión de labores o de huelga, se deben tomar las medidas también adecuadas para que en ese tipo de servicios se puedan también satisfacer las necesidades que se demandan. La gente puede estar en sus demandas laborales, pero tienen que asegurar que ese tipo de servicios funcionan porque son emergencias. Hay una visión, digamos, moral de la importancia de la vida humana, que hace que en todas las circunstancias, para salvar una vida humana, no se piense en el costo de lo que hay que hacer para salvarla. Por ejemplo, yo me molesto un poco cuando escucho que cuando una persona se pierde y su vida está en riesgo en un lugar agreste,
se proteste porque esa persona provocó un gasto en movilización de personal para salvarla. Es algo que está en la esencia de nuestra cultura, no digamos solo por el hecho de que es una cultura cristiana, sino porque incluso una persona que sea atea en nuestra cultura considera que la vida humana es, ya que no diría sagrada, pero es lo más importante que habría en cualquier circunstancia. Cuando ocurre un fenómeno natural y gobiernos de países pobres hacen el esfuerzo de ayudar. Vamos a ver, cuando ocurrió aquel famoso huracán terrible en Nueva Orleans, bueno, en la Marina Mexicana se sumaron al esfuerzo. Ocurre un terremoto en Turquía y los expertos mexicanos en esas emergencias se desplazan allá. Cuba ofreció ayuda en esa ocasión y el gobierno gringo no la aceptó. Bueno, y ellos que son expertos. No, eso es como, bueno, el caso de Puerto Rico en el ahora tampoco, sí, claro. donde había más razones para sí, que... Claro. Esas dos cosas. Pero bueno, aquí en el caso que comentaste, sí es un error gravísimo, me parece a mí, de parte de los organizadores del paro, porque bueno, uno puede tener con respecto a ese paro opiniones, hay tantas como personas, pero está ocurriendo, es un fenómeno político, yo no diría que usual, pero esperable. Es decir, esas cosas ocurren. Sí, claro. A mí es un poco, claro, en el sector hospitalario y en otros sectores fundamentales, uno se pone a ver, bueno, con el servicio eléctrico y el suministro de combustibles, hubo un arreglo que hizo que las cosas no fueran tremendas, pero cuando están en juego vidas humanas no hay comparación. La sociedad costarricense, dichosamente, ha apostado a la salud y al cuidado de la vida. Claro. Y no hay miseria, digámoslo así, para atender casos independientemente de los costos, como vos dijiste. Cuando aquí hubo situaciones de cierto tipo de enfermedades donde el costo de los medicamentos era elevadísimo, los trajeron y se les suministró a los pacientes. Aún vinieron enfermos extranjeros que fueron atendidos con esa generosidad, con esa benevolencia, con esa solidaridad nacional, porque aquí también a los extranjeros se les da esa ayuda si la necesitan hospitalariamente. En materia del Hospital de Niños, yo tuve una experiencia familiar muy curiosa, porque el nietillo mayor mío, que ahora tiene casi 15 años, cuando estaba chiquitito, era súper alérgico a los alimentos, y eso fue una carga terrible para la familia, porque un cuidado especial no soportaba leches y no sé cuánto. Al final determinaron en el Hospital Nacional de Niños que podía tomar una leche en particular, ¿verdad?, que no había en el país, porque había que traerla en lata, y que ya se la estaban suministrando, creo que era a 10 o 12 niños en ese momento. Era un medicamento muy caro, porque no era, al final se lo suministraron a él y lo sacaron adelante, ¿verdad? Bueno, ya hoy tiene 15 años, pero en ese momento el Hospital de Niños invertía una gran cantidad de plata para atender en total 12 o 13 niños, con el nieto mío que se sumó a esa cosa, pero resolvieron y sacaron adelante los chiquitos. Bueno, esa es una maravilla en este país, ¿verdad? Y así con otros cuidados de pacientes en otras disciplinas y en otras enfermedades o afectaciones que tengan. Porque eso es parte de la seguridad social, de la salud pública, de esa sociedad democrática que tenemos nosotros, que dichosamente apuesta a la vida, apuesta a la salud. A nosotros nos venía bien un meme que vi en la red. ¿Cuál? Muy bien dibujado. No, es fotografía. Está una
señora joven con su niña. Y la niña le pregunta, mamá, ¿qué somos los canadienses? Entonces ella le dice, eso es fácil, somos unos norteamericanos desarmados y con medicina gratuita. Es cierto. me consta lo de la medicina gratuita porque conozco un caso de una familia salvadoreña. Yo hice hace algunos años una investigación de carácter familiar sobre un núcleo de salvadoreños en Estados Unidos. Y dentro de eso entrevisté a todos los miembros de la familia, pero resultó que una de las miembros, ¿verdad? Señora, ellos viven en Estados Unidos y se trasladan a vivir a Canadá, pero la mujer va embarazada, ¿verdad? Llegan a la frontera de Canadá para entrar por primera vez al territorio de Canadá, ¿verdad? Y en medio del cruce fronterizo, la mujer siente algunos dolores de parto, ¿verdad? Que en ese momento no se produce unos días después, pero las autoridades de frontera de Canadá la toman, obviamente le dan el trámite de visa y de una vez la meten en una ambulancia y la meten con toda la seguridad social de Canadá y la sacaron adelante, por supuesto. Pero era una cosa que para los salvadoreños era insólita que eso pudiera suceder, ¿verdad? Después de vivir en Estados Unidos, donde no habían tenido mucha ayuda en nada, de pronto solo con cruzar la frontera tenían todo el cuidado del mundo para la atención de la señora, del parto y del bebé. Sí, sí. Bueno, eso son, una seguridad social avanzada. Esas anécdotas deben ser útiles para que pensemos un poco cuando aparecen esos genios que hablan de privatizar la salud. Sí, claro. El Sistema Nacional de Salud, cosas que los hay, incluso dentro de la caja, como lo hemos visto. Entonces, y hay quienes han dado pasos en ese sentido con puestos de responsabilidad. No vamos a hablar de quiénes, pero cualquiera que repase la historia reciente de Costa Rica sabrá cuáles gobernantes se dejaron ir de cabeza en esa línea. Lo que tiene que, bueno, yo tuve la experiencia de tener niñas muy pequeñas en Bélgica. Y claro, el sistema es diferente, pero el principio es el mismo. Yo estaba afiliado a una mutual de la Seguridad Social. Es lo mismo, pero con algunos detalles que son variantes, y entonces yo había escogido, como era obvio, la mutual estudiantil. Pero había una mutual socialista y eran todas estaban vinculadas al sistema. Y entonces, efectivamente, tuve algunas emergencias, incluida un parto, porque mi tercera hija nació en el Hospital San Rafael de la Katholieke Universiteit van Leuven, en Flamenco. Nació en Flamenco. Y bueno, no fue diferente el trato que recibí, porque estaba el sistema. Y uno debe, claro, sí, tuve una sorpresa más bien aquí, porque cuando yo tuve esas experiencias, razoné, mira, yo no me voy a poner a discutir si el sistema belga es el correcto, funciona como funciona aquel. Y efectivamente en Costa Rica las cosas funcionan, pero me pasó con un accidentillo que sufrió mi hija, la que ahora es ministra de Cultura. Jugando en una alfombra se clavó una aguja en la planta del pie. Bueno, en esos momentos para los tatas eso es terrible, porque yo creo que sí, sinceramente uno preferiría que le hubiera ocurrido a uno. Entonces, la ingresan en el hospital de niños
como es normal. Pero estando yo en mi oficina en la universidad recibí una llamada de un médico que me preguntó, así, y lo digo sin ningún reconcomio, solo hago ver que hay cosas que le producen a uno un impacto, porque eso en Bélgica no me habría ocurrido. Me pregunta que si quiero que la operen como pobre. Entonces, yo no podía ¿Y eso qué creer. significaba en el hospital? En un hospital del sistema. No, por eso, ¿qué significaba ser operado como pobre en el hospital? En un pasillo. No, yo no entiendo eso, ¿verdad? Hay una cosa que en Costa Rica le llamaron, o le llaman todavía biombos. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que siendo un profesional joven, con toda la fe en el futuro, con ganas de hacer muchas cosas y de defender las conquistas del país, me hacen esa pregunta, ¿verdad? No voy a decir lo que contesté porque lo que sigue después es muy molesto. Incluso intervino un ministro de Salud que después quiso ser candidato a la presidencia de la República y desde luego yo le puse la cruz en el primer momento porque le pareció que eso era normal a ese ministro. O sea que entonces empecé a aprender que bueno, somos desarmados, pero tenemos unos problemillas que Canadá tal vez no tenga. Sí, claro. Ay, Dios, el mundo está hecho de todas las harinas y por eso el pastel a veces sabe feo. Sí, claro. Es muy triste que... Bueno, más triste esa pregunta en plena marcha del suceso, ¿verdad? Y cuando hay que una tensión, porque cuando uno ve ese tipo de, oye, conoce, como decís ahora, esta situación y al mismo tiempo conoce también otras prácticas hospitalarias ahí extraordinarias, sorprende y uno admira el hospital, pero de pronto hay personajes oscuros. Exacto. Hay oscuros que están viendo a ver cómo, porque ahí significaba o pagarle especialmente a él para que hiciera algo mejor que no lo iba a hacer, que lo tenía que hacer, ¿verdad? Sí. O llevársela a un centro privado sacándolo del hospital de niños, en lo cual no hay ningún centro hospitalario privado que tenga las condiciones para hacer lo que hacen en el hospital de niños. Es un absurdo. Hay gente a veces que comete ese error, se van para la privada con un niño cuando pueden ir al hospital de niños, ¿verdad? Sí. O como está sucediendo recientemente con algunas prácticas médicas de gente que contrata servicios y se van a clínicas privadas que no tienen las condiciones adecuadas para cierto tipo de cirugías y operaciones y de pronto se complican y tienen que ir finalmente al hospital público a terminar de resolver las ausencias, para no decir las complicaciones que se cometen en los hospitales privados, a veces por las mismas condiciones sanitarias de quirófanos, que no están adecuados, que no tienen todo el instrumental quirúrgico, que no les falta una maquinita por ahí y de pronto tienen que salir en carrera con todo el paciente para un hospital más grande, ¿no? Eso se presta para una reflexión más amplia sobre ciertas cuestiones que normalmente no se discuten porque, bueno, creo que la colectividad nuestra no es que no esté apta, es que no tiene como mucha ganas de discutirlas. En el caso de la salud y la educación, los casos más exitosos desde el punto de vista de la igualdad, digamos que sí. Son aquellos que están integrados. Cuando hablan de la educación en Finlandia, déjense de tonteras, de idioteces, no hablen de Finlandia, porque si quisiéramos imponer en Costa Rica un sistema integrado de educación como el de Finlandia, nos acusan de comunistas y nos ahorcan y ya está. Sí, claro. Eso no. Finlandia no es un ejemplo para Costa Rica, porque la colectividad costarricense no lo aceptaría. Integrado. Y yo vuelvo a la anécdota aquella del gran funcionario de una empresa privada en Finlandia, al cual le preguntaron que se iban a trasladar de una ciudad a otra si le preocupaba la calidad del colegio que iban a tener los hijos. Y ¿cómo? ¿Calidad? En Finlandia todas las escuelas son iguales. Son iguales, claro. Bueno, eso no. Cuando oigo decir que
Que hagamos como Finlandia, me dan ganas de coger un ladrillo y tirárselo en la ventana al que lo dice, no en la cabeza, porque no quiero mandarlo al hospital. Pero vea. Perdón, lo que sí sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que ciertas escuelas o colegios atraen residentes. Bueno. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque se van por ahí porque saben que ahí pueden tener los hijos, o cuando hay traslados laborales la gente busca el lugar donde haya una buena escuela. Bueno, digamos que Estados Unidos es un país muy grande y entonces uno podría pensar que debería pensarse en una integración en el nivel estatal. Sí, claro. Por ejemplo, hay estados que tienen dimensiones menores que las de Costa Rica que podrían hacerlo. Decir que todo Estados Unidos se haga, pues ya es otro cantar. En el sistema de salud, es obvio también que los sistemas integrados son los que han sido más exitosos desde el punto de vista de la igualdad. Y eso hay que verlo, en los países escandinavos y todo eso. Sí, claro. Pero ¿cómo se llamaba? En Estados Unidos un precandidato que hablaba de eso, le decían que era un iluso. Dicen que hay que aterrizar. Sí, claro.